Gloria a Dios, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Le damos gracias a Dios por este día tan especial. Y como dijo el salmista, este es el día que hizo el Señor, me alegraré y me gozaré en Él. El día de hoy, en este tu programa, La Voz de Dios, un programa que trae libertad, estaremos laborando para usted en los controles el hermano Robin Parra y en el micrófono el pastor y servidor por amor de Jesús, John Pirela. El día de hoy estaremos hablando acerca de un tema de suma importancia, un tema muy importante. Estaré hablando acerca de la Cena del Señor. El domingo de cada mes, el primer domingo de cada mes, nosotros en nuestra comunidad cristiana La Voz de Dios participamos de esta cena, la cual representa el pacto que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Está cordialmente invitado también a nuestro servicio, a todos los servicios. Nuestros servicios son los días miércoles a las 7:30 y los días domingo a las 9 de la mañana. Estamos ubicados por los frentes de la Clínica Zulia, subiendo por el restaurante Domingo a la tercera cuadra a mano izquierda. Allí está un templo en construcción, un templo alto, grande, y estaremos esperándole para servirle en Cristo Jesús conforme a la voluntad de Dios. Bien, el tema de hoy, la Cena del Señor, vamos a compartirla, pero antes quisiera que escuchemos una alabanza al Señor de Roberto Orellana, titulada La Historia de Cristo. Y ya continuamos con más de tu programa La Voz de Dios y este tema tan importante, la Cena del Señor. Siempre que leo la historia de Cristo, me pongo a pensar con gran emoción en el privilegio que muchos tuvieron de mirar a sus ojos, sus manos sentir. Yo también quisiera la misma alegría de verle muy cerca, bien juntito a mí. Mirar sus ojos serenos y tiernos, oh, qué dicha tan grande sería para mí. Oh, quisiera saber cómo era su rostro, aunque yo creo que era muy lindo, inspiraba fe y también confianza y daba a todos la paz y el amor. Y al ver las figuras de cuadros pintados de aquellos que dicen es el Señor, mi alma no acepta aquellas pinturas, pues pienso que es falsa creación del pintor. No creo en un Cristo vencido, lleno de amargura, lleno de dolor. Yo creo en un Cristo de rostro alegre, yo creo en un Cristo que es vencedor. Muy pronto yo espero verle cara a cara, así es mi esperanza y también mi fe. Oh, aleluya, veré su rostro, veré a Jesús tal como es. Oh, aleluya,
Jesús, tal como es. No creo en un Cristo vencido, lleno de amargura, lleno de dolor. Yo creo en un Cristo de rostro alegre, yo creo en un Cristo que es vencedor. Muy pronto yo espero, sí Señor, verle cara a cara. Así es mi esperanza y también mi fe. Oh, aleluya, aleluya. Oh, veré su rostro, sí Dios. Oh, veré a Jesús tal como es. Jesús, tal como es. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Oh, veré su rostro, Dios, te veré. Veré a Jesús, tal como es. Tal como es. Gloria a Dios, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, continuamos con tu programa La Voz de Dios, un programa que trae libertad, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, dijo el Señor Jesucristo. En este día estaremos hablando y ya le damos comienzo a esta enseñanza acerca de la cena del Señor. No la Santa Cena, no es la palabra correcta. La palabra correcta es la cena del Señor. Este es uno de los temas que lamentablemente para mí, y según la palabra, hermano, es uno de los temas más importantes de la iglesia, ya que es el fundamento de la fe, porque habla de lo que Cristo Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Este es uno de los temas que lamentablemente tampoco tocan muy continuamente en las iglesias. Hay muchas iglesias que tienen años que no hablan de este tema. Y es un tema muy importante. Y usted, en el desarrollo de la enseñanza, puede enviarnos un mensaje, su opinión, una pregunta, lo que usted disponga en su corazón. Puede escribirnos al 0426-100-7839. Anote el número, 0426-100-7839. Ese es mi teléfono. Coloca allí Pastor John Pirela para que siempre estemos en contacto. Bien, este es uno de los temas que menos tocan en las congregaciones, y es lamentable porque es uno de los más importantes. Hay pastores que no lo tocan porque les da miedo, otros porque no lo entienden. Pero si no lo entienden, no puede ser pastor, no puede ser una persona que guíe al pueblo de Dios con sus enseñanzas, aunque el que guía es el Espíritu Santo, por supuesto, de eso no hay duda. Pero el pastor es el que vigila la doctrina y está siempre enseñando continuamente y ayudando, un facilitador de la palabra de Dios para los hermanos en la congregación. No solamente el pastor, sino los maestros y todo aquel que Dios prepare y capacite para enseñar a otros. Otros tampoco tocan el tema porque no quieren ofender a nadie. No quieren que se ofenda el borracho que de vez en cuando va a la iglesia. No quieren que se ofenda
el que está en adulterio, aquel que ni siquiera es cristiano y está dentro de la congregación. Entonces, para no ofenderlo a él, porque él da buenas ofrendas, no se toca ese tema. Y eso es muy lamentable, porque es de suma importancia que esto se predique en las iglesias, porque es el fundamento de la fe, como lo decía en el comienzo de la enseñanza. Pero a pesar de que no tocan el tema, ya todos dentro de la iglesia saben quiénes pueden tomarla y quiénes no. Y esto es algo terrible, hermano, porque ¿cómo va a ser posible que un tema que no se toque desde el altar, ya debajo del altar, las personas que están en la congregación, los hermanos de la congregación, ya saben quién puede y quién no puede? Como la iglesia católica, por ejemplo, que usted va a participar de la hostia, usted no puede tomar de la hostia si no fue bautizado en la iglesia católica y no hizo la comunión. Si usted no hizo la comunión, usted no puede tomar la hostia. Y muchas cosas raras que se ven dentro de la iglesia católica, pero dentro de la iglesia cristiana, hermano, no puede verse esas cosas. Debemos tener el conocimiento pleno. ¿Cómo va a ser posible que llegamos a una congregación, un hermano que tenga 5 meses de haber sido transformado por Dios y haber dado testimonio? ¿Cómo va a ser posible que no le permitan que participe de la cena porque él no está bautizado? ¿Y de en qué versículo aparece que para participar de la cena y el pacto que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario, por el cual yo fui transformado y recibí el Espíritu Santo de Dios, por la fe en ese pacto, por qué yo no puedo participar de ese pacto? Porque no estoy bautizado. Entonces son cosas ilógicas, hermanos, que se ven dentro de las congregaciones, muchas, y otros que se pasan, que son muy liberales y quieren hacer una fiesta con la cena del Señor, y a todo el que entra, a todo el que pasa, le dan un vaso y un pan. Y no es así. Todo esto tiene un orden bíblico y lo vamos a explicar en esta enseñanza, y quisiera que por favor usted estuviera atento, como los hermanos de Berea, con su palabra, con su Biblia, con la palabra de Dios en su mano, y papel y lápiz para anotar y corroborar y seguir meditando aun cuando finalice el programa. Vamos a leer Lucas capítulo 22, versículo 14 y 21. Versículo del 14 al 21. Lucas 22. Lucas 22, versículo 14 al 21. Dice de esta manera: Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Bien, hermano, aquí podemos ver lo que aconteció en la cena del Señor y lo que Jesús dijo acerca del vino y del pan. Él dijo del pan que este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Y tomó la copa también del vino diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Bien, entonces, hermano, este pacto se derramó. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo a morir, para que todo aquel que en Él cree
sea salvo y no perezca, sino que tenga vida eterna. Es decir, que este pacto, a pesar de que Jesús lo hizo, Jesús vino a morir por todo el mundo, pero no todo el mundo entró en este pacto, sino solamente aquel que creyó en Jesucristo, que creyó en el sacrificio que hizo Dios mediante su Hijo en la cruz del Calvario, que creyó en el sacrificio de la cruz del Calvario. Solamente entra en este pacto la iglesia del Señor. Por eso la cena del Señor es para la iglesia solamente. El mundo no participa de este pacto, ni no puede participar, porque el mundo participa de lo que el mundo y el diablo le ofrece. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 10 versículo 14, 1 Corintios capítulo 10 versículo 14 en adelante, lea conmigo desde su hogar. 1 Corintios capítulo 10 versículo 14 al 22. Ubíquese desde su hogar. 1 Corintios capítulo 10 versículo 14 al 22. Dice de esta manera, lea conmigo. Por tanto, amados míos, huí de la idolatría. Como a sensato os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipe de los demonios. Los que tienen idolatría, los que adoran imágenes, los que adoran ídolos, los que matan animales y sacrifican animales haciendo brujería, los babalaos, los hechiceros. Dice en el versículo 21, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. No podéis participar de la cena del Señor siendo un mundano que participa de todo lo que los demonios le ofrecen en el mundo. Por eso, indiscutiblemente, hermano, la cena del Señor solamente es para la iglesia, no para el mundo. Solamente es para la iglesia de Cristo. Ahora, la iglesia de Cristo no es perfecta. Nosotros como hombres no somos perfectos. Estamos siendo perfeccionados y vamos desarrollando en nosotros un carácter conforme al Hijo de Dios. Estamos conociendo al Señor y estamos creciendo en el conocimiento del Hijo de Dios. Pero no somos perfectos, porque como dijo Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo pecaminoso? Gracias damos a nuestro Señor Jesucristo, que en el arrebatamiento de la iglesia seremos transformados y recibiremos un cuerpo nuevo. Pero indiscutiblemente el pacto de la cena del Señor solamente es para la iglesia, hermano. Y esto se debe hacer y se debe participar de ella con conocimiento, con el conocimiento pleno de lo que significa para hacerla dignamente, hermano. Lo primero que debemos entender es que en esta cena tan importante, tan especial, se conmemora el sacrificio de Jesucristo, el por qué Él murió en la cruz del Calvario, hermano. El por qué Él murió en la cruz del Calvario. Él murió por nuestros pecados, pagó por nuestras dolencias, hermano. Nos redimió con su sangre en la cruz del Calvario. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 11, versículos 24 y 25, el apóstol Pablo dice:
desde el versículo 23 al 25 de 1 Corintios 11. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Cuando participamos del pan, debemos conmemorar, recordamos el por qué Él fue molido en la cruz del Calvario. Por mi culpa, por mi pecado, porque yo soy malo, porque yo no era digno. Y Él murió por mí en la cruz del Calvario. Él fue molido en mi lugar. En el versículo 25 dice: asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto en memoria, haced eso todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Recordamos el por qué fue el derramamiento de la sangre del Hijo de Dios en el Calvario. Porque por medio de esa sangre nosotros fuimos, esa sangre fue la que nos lavó, nos limpió. Como dice Pablo, nos compró a precio de sangre, nos redimió. Hacemos memoria del por qué Él muere en la cruz del Calvario y por qué fue molido y destrozado en ese lugar. Y proclamamos ese día, hermano, participando de la cena del Señor, pensando en esto, recordando esto, nosotros proclamamos en ese momento la muerte del Señor, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice Pablo, sigue hablando Pablo en 1 Corintios 11, en el versículo 26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Porque no solamente anunciamos su muerte, sino que también anunciamos su regreso. Su regreso, su promesa. Cuando dijo en Juan: creéis en Dios, creed también en mí. En casa de mi Padre muchas moradas hay. Iré y os prepararé lugar. Y luego vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que, hermanos, tenemos que hacerlo con este conocimiento. Con el conocimiento del por qué Cristo muere en la cruz del Calvario. Muere porque yo soy un pecador. Y Él murió y pagó por mis pecados. Fue inmolado. Él derramó su sangre y con su sangre me compró, me redimió para Dios. Me limpió. Mis pecados eran como el carbón y Él los volvió como blanca lana. Todo mi ser me limpió con su sangre. Proclamamos su muerte a los cuatro vientos y proclamamos su regreso, su promesa en ese mismo día. Y se realiza, hermano, con discernimiento del cuerpo de Cristo. Con discernimiento del cuerpo de Cristo, no con altivez, pensando: yo la tomo porque yo soy un súper ungido y un súper santo. Y el que está a mi lado, no, por él no murió Cristo, solamente fue por mí. No, eso no se debe hacer. Se realiza con discernimiento, sabiendo lo que dice el apóstol Pablo: ni el que siembra ni el que riega es algo, sino Dios quien da el crecimiento. Todos somos iguales. En Cristo Jesús no hay hombre, ni mujer, ni siervo, ni libre. En cuanto a estar delante de Él, a todos nos mira igual. Todos somos iguales. Y se realiza con discernimiento del cuerpo de Cristo. Ya que el pan que partimos, como acabamos de leer en 1 Corintios capítulo 10, versículos 15 al 17, el pan que partimos es la comunión de todos nosotros como cuerpo de Cristo, como santos en Cristo Jesús. 1 Corintios 10, 15 y 17. Leámoslos de nuevo. Leámoslos de nuevo ese versículo. Dice: como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos,
¿No es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Todos participamos de aquel mismo pan. Todos los que hemos sido redimidos por Jesucristo y pertenecemos al cuerpo de Cristo, participamos de aquel mismo pan. Esté bautizado o no esté bautizado, si no le dan el vino y el pan, es porque no pertenece al cuerpo de Cristo, no va a ser salvo, es un mundano y tiene que ser apartado de la iglesia. Porque no podemos participar de la cena del Señor y de la mesa de los demonios. Pero si es cristiano y se le dice que pertenece al cuerpo de Cristo y da testimonio de que tiene fe y está esperando a Cristo, y se le dice que se le puede recibir la ofrenda, y en otras iglesias lamentablemente hasta el diezmo, no se le puede decir que no puede participar del vino y del pan, porque o es de la iglesia o no es de la iglesia. Y como dice el apóstol Pablo, todos participamos de aquel mismo pan, porque el pan que partió Jesús en la mesa con sus discípulos era un solo pan, y lo partió en varios pedazos, en 13 pedazos, entre el de él y entre los discípulos. Quizás en cuántos pedazos los partieron, pero todos, a pesar de que eran una persona cada uno, eran individualmente cada uno, eran 12 miembros, 12 personas, todos hacían ese pan. Así como el pan se vuelve pedazos, hermano, unidos todos esos pedacitos se hacen un solo pan. Nosotros, con ser muchos, somos un solo pan, un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Así todos participamos de aquel mismo pan. Pero por no entender esto, hermano, los de la iglesia de los Corintios lo hacían indignamente. Y vamos a leer desde su contexto todo lo que ellos hacían y lo que el apóstol Pablo les dirige en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículos 17 al 34. Lea conmigo. Dice el título: abuso en la cena del Señor. Aunque esto no fue inspirado por el Espíritu Santo, es un título que le dio la Reina Valera, pero sí empieza a hablar lo que fue inspirado por el Espíritu Santo y lo que estaba aconteciendo en la iglesia de los Corintios. El apóstol Pablo, en el versículo 17 del capítulo 11, dice: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Entonces, como una iglesia que está dividida, que tiene problemas, va a participar de la cena del Señor? Si la cena del Señor, una de las cosas que significa y simboliza es que somos un cuerpo y estamos unidos y estamos en comunión. Por eso, si usted va a participar de la cena del Señor y tiene un problema con un hermano, acérquese, pídale perdón, así tenga o no tenga la razón. El que se humilla siempre es más que el que humilla, hermano. Mire, pídale perdón y estén unidos a la hora de participar de la cena del Señor, porque en división no se puede participar. Versículo 19: porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos que los que entre vosotros son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. ¿Por qué? Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, la que traían de su casa, y unos tienen hambre y otros se embriagan. Los que tenían llevaban tanto vino que se emborrachaban en la congregación, y aquellos pobres que no tenían para comer ese día iban a la iglesia, pero nadie les daba nada, y no eran partícipes de la cena del Señor, no participaban simplemente porque no tenían para comer. ¿Y cómo va a ser posible que tú como cristiano veas a tu hermano padecer necesidad y no le ayudes teniendo para ayudarle? Mucho menos en la cena del Señor, teniendo tú un pan y vino, no vas a compartir con tu hermano que no tiene. En aquel tiempo, por ejemplo, que las personas se llevaban el pan y el vino desde su hogar, se llevaban la cena y participaban todos los sábados lo hacían.
Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y unos tienen hambre y otros se embriagan. Pues ¿qué? ¿No tenéis casa en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? Los avergonzaban, y los hermanos se sentían mal, se sentían tristes. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. ¿Cómo va a ser posible que un hermano regrese a su casa y no le dieron de la cena del Señor, siendo el hermano un hombre que dio testimonio de su fe, que está dando testimonio, que sale a predicar el evangelio, que trabaja para el Señor, que ama al Señor, que da mejor testimonio que muchos que ya están bautizados? Pero como él no está bautizado, no le dan el pan y el vino. No le dan el pan y el vino. Y ahí es que dice Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Por qué del cuerpo? Porque a quienes estaban dañando, a quienes estaban avergonzando, a los que pertenecían al cuerpo de Cristo. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Se refiere Pablo a discernir el cuerpo del Señor y no comerlo indignamente, porque dignamente se come con el conocimiento, estando unidos en amor, siendo todos cristianos. El que no es cristiano no puede participar de la cena del Señor. Aunque si alguien se cola y se toma eso siendo un mundano, el pastor no va a rendir cuenta por eso, porque si no, Cristo no le hubiera dado la copa a Judas, y Judas participó del pan y del vino. Pruébese cada uno a sí mismo, no a su hermano, a sí mismo. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. La conclusión de toda la enseñanza, el apóstol Pablo, versículo 33. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Y si alguno tiene hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Así que, hermanos, no podemos menospreciar a los que son cristianos. Todo el que es cristiano y creamos que es un cristiano, hermanos, debemos tener el discernimiento y saber que él también debe participar de ese pacto que se hizo por él en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario, hermanos. Algunos toman este versículo, muchos, hermanos hasta respetables, hermanos, y dicen: no, porque es que si estás en pecado, si le fallaste al Señor un día antes, no podéis tomar, no podéis participar. Bueno, si no se ha arrepentido, no, por supuesto, porque se va para el mundo, es un mundano. Pero si se arrepintió el mismo día y tiene en su corazón pensado no hacerlo más nunca, y se arrepintió, se sintió mal, estuvo llorando toda la noche quizás, ¿usted cree que Dios no lo perdonó? ¿Usted cree que el Señor no lo perdonó esa noche? Por supuesto que está preparado para participar al día siguiente de la cena del Señor. Lamentablemente han hecho de estos tres versículos 27, 28 y 29 de 1 Corintios 11 unos versos apocalípticos, hermano. Y siempre que van a tomar, en vez de examinarse a sí mismos y discernir el cuerpo y pensar en lo que Cristo hizo en la cruz, lo primero que viene en mente es el hermano que está a su lado. Y se va a tomar la copa. Y ayer lo vi que se le salió una grosería. Ayer. Y no, hermano, ¿es o no es cristiano? Si es cristiano, la debe tomar. El cristiano tiene sus debilidades. La Biblia dice, es muy clara. Mire, lea conmigo
Primera de Juan capítulo 1, versículo 5. Para que vea que los cristianos pecan también, hermano. Primera de Juan capítulo 1, versículo 5 en adelante. Dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, andar en tinieblas es andar en el mundo, andar en tinieblas sin saber a dónde vamos, sin el conocimiento, sin andar caminando, practicando el pecado. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad, sino que practicamos el pecado. Versículo 6. Versículo 7. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Por eso la cena del Señor tiene que ver también, hermano, con la comunión los unos con los otros. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros, hermano. Si al participar de la copa y del pan tú dices: bueno, yo voy a participar hoy sí, porque hoy sí siento, yo estoy en santidad, no tengo pecado, se hace mentiroso usted mismo, hermano, y hace mentiroso a Dios, y la verdad no está en usted. Versículo 9, ¿qué dice? Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Siempre en ese momento, siempre por eso le pedimos perdón a Dios, por nuestra falta, por nuestros errores como hombre. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Por eso, hermano, se debe tomar dignamente, hermano. ¿Para qué fue la sangre derramada en la cruz? Por nuestros pecados. ¿Por qué fue ese cuerpo molido? Por este cuerpo que es pecaminoso, hermano, que se enferma, que es corruptible. Vamos a recibir un nuevo cuerpo. Fue molido por nosotros, por su sangre, fue que nos compró. Debemos participar de esta cena, hermano, dándole gracias a Dios, pidiéndole perdón a Dios, conmemorándolo el por qué él murió en la cruz del Calvario, proclamando su muerte, proclamando su regreso, no pensando en que somos perfectos, hermano. La Biblia dice, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 11 al 13, palabra fiel es esta: si somos muertos con él, también viviremos con él. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negáremos, él también nos negará. Si fuéramos infieles, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Así que no puede menospreciar a un hermano porque ayer se le salió una grosería o se airó y cometió un pecado como el que dice Juan, que no es de muerte. No, órele a Dios y al hermano se le dará vida. Mírese usted a sí mismo, diga que el hermano le pida perdón a Dios y participe de ese pan y de ese vino, porque él murió. Cristo murió por ese hermano también. Y si murió Cristo, fue porque el hermano no es perfecto, es porque Cristo tuvo que morir por él, porque él es pecador. Así que las cosas, hermanos, son como son. No hay un versículo bíblico que respalde tal enseñanza de que si un hermano ayer le falló al Señor, ya hoy no puede participar de la cena del Señor. Bueno, ¿y cuándo va a participar? ¿O cuándo lo va a perdonar el Señor? Porque si no lo ha perdonado Dios, si llega a Cristo, no se va para el cielo. Se queda en la tierra, pasará la gran tribulación, hermano. Pero esa es la verdad, hermano, es la verdad bíblica. Bien, puede enviar su mensaje, su opinión, su pregunta, su testimonio al 0426-100-7839. Vamos con una alabanza de Roberto Orellana para que sigamos
con esta enseñanza y leamos algunos mensajes, que sea un mensaje de los que nos escriben. Porque de verdad, hermano, este es un tema de suma importancia y debemos estar siempre, hermano, aprendiendo, escudriñando la palabra, porque es lamentable, hermano, hay mucho mandamiento de hombre dentro de las iglesias. Jesús dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En vano me honran cuando enseñan como doctrina mandamientos de hombre. Siempre que leo la historia de Cristo, me pongo a pensar con gran emoción en el privilegio que muchos tuvieron de mirar a sus ojos, sus manos sentir. Yo también quisiera la misma alegría de verle muy cerca, bien juntito a mí. Mirar sus ojos serenos y tiernos, oh, qué dicha tan grande sería para mí. Oh, quisiera saber cómo era su rostro, aunque yo creo que era muy lindo, inspiraba fe y también confianza y daba a todos la paz y el amor. Y al ver las figuras de cuadros pintados de aquellos que dicen es el Señor, mi alma no acepta aquellas pinturas, pues pienso que es falsa creación del pintor. No creo en un Cristo vencido, lleno de amargura, lleno de dolor. Yo creo en un Cristo de rostro alegre, yo creo en un Cristo que es vencedor. Muy pronto yo espero verle cara a cara, así es mi esperanza y también mi fe. Yo espero, sí Señor, verle cara a cara, así es mi esperanza y también mi fe. Oh, aleluya, aleluya, oh, veré su rostro, sí Dios, oh, veré a Jesús tal como es. Oh, aleluya. Sí, Dios, te veré, si yo te veré.
Gloria al Señor, bendito sea el nombre de Jesucristo, nuestro gran Rey de Reyes y Señor de Señores. Me ha enviado varios mensajes, hermano. No me da tiempo a leerlos todos, pero aquí un hermano me dice: tengo 4 meses que me convertí al Señor, dando testimonio de mi fe. El Señor transformó mi vida de una manera sobrenatural. Pero en la iglesia donde estoy, me dicen que no puedo participar de la cena del Señor hasta que no cumpla los 2 años. Imagínense, hermano. Eso es lamentable, hermano. Eso es lamentable. No solamente es esa iglesia donde tú vas. Hay muchas iglesias, hermano, que están siendo dirigidas por muchos mandamientos de hombre, cosas de hombre. Unas dicen que tienen que tener 1 año, 2 años para poderte bautizar. En otras, por ejemplo, cuando te van a bautizar, te colocan unas tareas que si no las pasas, estás raspado. Por ejemplo, allá en Mara se ve, en una iglesia muy reconocida en Mara, se ve esto, Santa Cruz de Mara, donde te hacen unos exámenes. Si no pasas el examen no te bautizan. Entonces no te bautizan, pero te quitan el diezmo y te quitan los pactos y te quitan las primicias y te quitan las ofrendas. O sea, eres digno de darle la plata al pastor, el dinero, pero no eres digno de ser salvo. Porque el que no pertenece al cuerpo de Cristo, Cristo no viene por él. Entonces, cuando vamos a hablar de la cena del Señor, hermano, del bautizo, debemos entender que estos actos y estas ceremonias, estos ritos son para todo aquel por el cual Cristo murió en la cruz del Calvario. Hay hermanos que, como dice la hermana Nilda Colina, me envió un mensaje la hermana Nilda Colina, que pertenece a la comunidad cristiana La Voz de Dios. Dice: buen día, pastor. ¿Puede una persona que esté viviendo en concubinato, puede tomar la cena del Señor? Entonces, aquí es donde me refería yo lo que Pablo decía: no podemos participar de la cena del Señor y de la mesa de los demonios. Si esta persona que está en concubinato no es cristiana, no puede participar. Si es cristiana, debe participar. Si está en concubinato y por estar en concubinato no puede participar de la cena del Señor, entonces tampoco se le puede decir que va a ser salvo. Porque hay varios casos, hermano. Está el caso donde el cristiano es liberal y dice: no, yo me casé en el Señor, en el Espíritu me caso. Y bueno, sin casarse se meten a vivir con una persona siendo cristiano con el conocimiento. Y está el otro caso, que es cuando la persona ya tiene 10 años, 40 años viviendo con una mujer, no fueron casados porque el varón o la hermana son colombianos, por ejemplo, no pueden casarse, tienen 4 hijos ya de 20 años cada uno, uno de 15, uno de 20, uno de 10 y uno de 4. Entonces tienen tantos años viviendo juntos, no pueden casarse, y en ese momento conocen al Señor, se arrepienten de su pecado, pero les queda este problema. Para eso hay explicación en la Biblia. 1 Corintios capítulo 7 dice: problemas del matrimonio. Todo el capítulo 7 habla sobre el matrimonio. En el versículo 16 dice Pablo: porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer? Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó, cada uno así haga esto, ordeno en todas las iglesias. Fue llamado a algunos siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado a algunos siendo incircunciso, no se circuncide. Si tu mujer está circuncidada y tú no, o tú sí y él no, bueno, hermano, quédense como estén, como recibieron al Señor, así quédense. En el versículo 18 dice, 19, la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado, yo por ejemplo tengo estado casado. Hay unos que reciben al Señor con su familia ya de hace 15, 20 años, pero no pueden casarse porque tienen problemas con los papeles. Tienen un estado en concubinato. Están en estado de concubinato. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede.
Entonces un hermano que tenga un concubinato en este estado en que Pablo dice que recibió al Señor así, de esa manera, ya tenía años con su esposa. Hermano, ¿cómo le vamos a decir que no va a participar de la cena porque no está casado? Porque está en adulterio o está en fornicación. Los fornicarios no van a entrar en el reino de los cielos. Se le tiene que decir la palabra completa. Hermano, tú te vas al infierno. Ni siquiera hagas, si no, pues mire, ni siquiera te congregues en la iglesia porque no estás casado y no haces nada porque tienes problemas con los papeles. Entonces no te congregues porque Cristo no viene por ti. Estás en fornicación. Tendríamos que decir eso, hermano. Porque Pablo dice que con el fornicario, llamándose hermano, con el tal ni aún comáis. Entonces nos enredamos, hermano, cuando nos vamos más allá de lo que está escrito. Dios lo que quiere es que vivamos honestamente, que seamos fieles a nuestras esposas. El fornicario no entrará, el que anda acostándose con ramera, el adúltero. Ahora, si puede buscar casarse, hágalo. Hágalo, procúrelo. Y bueno, y si otro dice, no, yo me quiero quedar así, porque Pablo dice que se quede así. Bueno, hermano, pero si fuiste cristiano con el conocimiento, te metiste a vivir con una mujer que no era tu esposa, tienes que buscar ordenar eso y tienes que buscar dar testimonio. Porque tus hijas y tus hijos que se van a levantar, te van a ver a ti que no eres casado con tu esposa, con su madre, y ellos van a querer hacer lo mismo. ¿Cuál es el valor que le vas a enseñar a tus hijos? Pero hermano, un hermano que tenga un concubinato en este estado, que no puede casarse porque bueno, ya recibió al Señor, estando viviendo con su esposa, con su familia, hermano, claro que puede participar de la cena del Señor. Claro que sí, porque pertenece al cuerpo de Cristo. Y el que lo transformó a él fue el Espíritu Santo. Y el que cambió su vida fue el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo llegó a él, es porque le dio las arras de la vida eterna, las arras del Espíritu, la marca, el sello de que va a ser salvo. Y todo el que va a ser salvo y pertenece a la iglesia del Señor, participa de esa cena y de ese pacto que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Así que, en conclusión, hermano, como dijo el apóstol Pablo, no podéis beber la copa de los demonios, la mesa de los demonios, y participar al mismo momento de la mesa del Señor. Si eres cristiano, el que sea cristiano debe participar de la cena del Señor. Si un pastor dice, no, los que están atrás no le vayan a dar, a este no, entonces saquen los bóteros de la iglesia para que busquen en una iglesia donde puedan ser salvos. Porque tú le estás diciendo, pastor, que él no pertenece al pacto que se hizo en la cruz del Calvario. Y si no es por Cristo, nadie va a entrar en el reino de los cielos. Entonces ningún pastor, ningún hombre o mujer tiene derecho a cerrar la puerta del reino a nadie. A nadie, hermano. Se hace con reverencia. Se participa de la cena del Señor con respeto, con mucha reverencia, recordando lo que Cristo hizo por nosotros, el por qué fue molido, crucificado y se derramó su sangre en la cruz del Calvario. Se hace con el conocimiento, se hace discerniendo el cuerpo de Cristo, se hace recordando su regreso, pero no se le cierra la puerta a nadie, porque Jesús se la dio al mismo Judas, el pan y el vino. Porque si Judas se arrepentía, ese pacto hacía efecto en su vida. Así que, hermano, examínese cada uno a sí mismo de lo que piensa de esto, de lo que piensa de la cena. Individualmente cada uno debe recordar el sacrificio en ese momento, pero examinarse a sí mismo, no examinar a su hermano. La Biblia no manda a examinar al hermano, sino a usted mismo. A usted mismo, y hágalo con toda reverencia, respeto. Bien, hermano, este fue el tema del día de hoy, la cena del Señor. Usted está cordialmente invitado también a nuestra comunidad cristiana La Voz de Dios. Estamos ubicados en Sabaneta, por los frentes de la Clínica Zulia, subiendo por el restaurante Domingo. Allí frente a la Clínica Zulia usted va a ver una pasarela. En esa pasarela
Entre esa pasarela y la otra esquina está el restaurante Domingo. Allí, subiendo esa calle, a la tercera esquina de la mano izquierda, allí, a la tercera cuadra, allí, no vaya a cruzarnos, sino ahí en esa esquina. Subiendo el restaurante Domingo, a la tercera esquina, a mano de izquierda, la mano izquierda. Así que, hermano, está cordialmente invitado a nuestro servicio. Los días miércoles a las 7:30 y los días domingo a las 9 de la mañana. También pastoreo la comunidad cristiana La Voz de Dios, ubicada en Santa Cruz de Mara, detrás del planetario. Detrás del planetario, sector planetario, allí detrás del planetario está la comunidad cristiana La Voz de Dios. Allí nuestros servicios son los días jueves a las 7:30 de la noche y los días domingo a las 7 de la noche. Jueves 7:30 de la noche y domingo a las 7 de la noche. Esta es la comunidad cristiana en Santa Cruz. Este programa La Voz de Dios sale al aire todos los sábados por la 92.7 a las 8 de la mañana y a las 12 del mediodía. Y también salimos al aire por la 95.9 Alégrate a las 12 del mediodía todos los sábados y a las 2 de la tarde todos los sábados. Así que Dios le bendiga, Jesucristo le ama. Muchas gracias por escucharme y esté orando por nosotros. Yo soy el pastor John Pirela y fue un placer estar con ustedes compartiendo esta palabra. Dios le bendiga.